Hay algo sobre el silencio que casi nadie comprende. Puedes pasar horas sin hablar y aún así tu mente seguir gritando sin parar. Ramana Maharshi decía que el verdadero silencio no tiene que ver con cerrar la boca, tiene que ver con algo mucho más profundo. El momento en el que el pensamiento yo deja de sostenerse y cuando eso ocurre se revela algo sorprendente. El silencio no es ausencia de palabras, es el lenguaje más poderoso que existe. Si la mente está activa, no hay ningún beneficio en no hablar. En este video vamos a explorar por qué el silencio fue considerado por Ramana Maharshi la enseñanza espiritual más elevada. El verdadero silencio es una mente quieta. No significa ausencia de vida ni un estado de inconsciencia. Significa que la mente deja de moverse de pensamiento en pensamiento. Cuando este movimiento se aquieta, queda algo que siempre ha estado presente, la conciencia misma. Este estado es lo que Ramana llama silencio interior y también decía algo más profundo. El silencio interior es la entrega de uno mismo, pero esa frase puede malinterpretarse si se toma desde una perspectiva dual. La entrega de uno mismo no significa que alguien entregue algo u otra cosa. Significa simplemente que el sentido del ego deja de sostenerse. Según Ramana, el ego no es algo sólido ni una entidad real, es simplemente un pensamiento. El pensamiento básico, yo soy este individuo separado. Ese pensamiento se mantiene activo porque constantemente lo estamos reforzando con otros pensamientos de tipo, yo hice esto, yo quiero aquello, yo tengo miedo, yo necesito cambiar. Cada vez que aparecen este tipo de pensamientos, la idea de yo se vuelve más fuerte y la mente sigue moviéndose sin parar. Pero cuando la atención deja de seguir todos estos pensamientos y descansa simplemente en la sensación de ser, la idea de yo deja de recibir apoyo. No hace falta luchar contra el ego ni destruirlo, simplemente deja de ser alimentado. Y cuando este pensamiento pierde fuerza, el movimiento constante de la mente comienza a calmarse por sí mismo. Entonces aparece de forma natural una mente tranquila y en paz. Esa quietud natural de la mente es lo que Ramana Maharshi llamaba silencio interior. Vamos a por un ejercicio práctico. Observa esto por un momento. Pregunta, ¿puedes encontrar realmente este yo que dice estar pensando? ¿O simplemente aparece un pensamiento que dice yo? ¿Puedes encontrar este yo que dice estar pensando? ¿O solo es un pensamiento que dice yo? En muchas tradiciones espirituales existe el voto de silencio. La idea es que al dejar de hablar la mente se tranquiliza, pero Ramana Maharshi explicó que esto solo puede ayudar hasta cierto punto. El voto puede reducir estímulos, puede disminuir conversaciones innecesarias, pero no elimina la raíz del pensamiento. Por eso preguntaba, ¿de qué sirve mantener la boca cerrada si la mente sigue desenfrenada? Una pregunta frecuente en Ramana. Una persona puede estar en silencio exteriormente y al mismo tiempo discutir mentalmente, recordar conversaciones pasadas o imaginar discusiones futuras. En ese caso, el silencio exterior no cambia nada esencial. Por eso Ramana decía que lo importante no es dejar de hablar. Lo importante es comprender la mente. Cuando la mente se aquieta, las palabras innecesarias desaparecen por sí mismas.
El silencio entonces no se practica, el silencio es natural. Hay un momento muy importante en el camino interior, es cuando la atención deja de estar completamente dirigida hacia pensamientos y objetos y se vuelve hacia su propia fuente. Cuando eso ocurre, la mente sigue estando activa, pero de una forma diferente. No está ocupada produciendo pensamientos sin parar, está reposando en su origen. En ese estado, hablar deja de ser una necesidad constante. No hay impulso de llenar cada espacio con palabras. El silencio comienza a sentirse natural, no como un esfuerzo, sino como un estado de reposo. Ramana Maharshi explicaba algo muy revelador sobre el origen del habla. Antes de que exista una palabra hablada, ocurre una secuencia muy clara. Primero está la conciencia pura. De ahí surge el pensamiento yo. Este pensamiento yo es el primer movimiento de la mente. Después surgen otros pensamientos y finalmente estos pensamientos se convierten en palabras. Por lo tanto, conciencia, después tenemos el pensamiento yo, después vienen otros pensamientos y después está la palabra. Eso significa que la palabra hablada está muy lejos de la fuente original llamada conciencia. Ramana decía que la palabra es como el bisnieto de la fuente. Entonces, hacía una pregunta muy simple. Si las palabras pueden influir en alguien, ¿cuánto más poderosa debe ser la fuente de la que provienen? Esa fuente es el silencio. Puede parecer extraño, pero Ramana Maharshi decía algo muy profundo. El silencio siempre habla. Sí, el silencio siempre está hablando. Es un flujo continuo de comunicación, pero el habla vocal interrumpe este flujo. Para entenderlo, imaginemos algo sencillo. Un cable por el que circula la electricidad, la energía fluye constantemente. Cuando encuentra resistencia a esta energía, aparece como luz en una lámpara o movimiento en un ventilador, pero la energía siempre estaba ahí de forma similar. El silencio es como este flujo constante de energía. Las palabras son como la resistencia que lo limita. Por eso, el silencio tiene un poder mucho mayor que el habla. Es posible escuchar muchas explicaciones sobre la verdad, leer muchos libros, escuchar muchas conferencias y aún así sentir que algo esencial no se ha comprendido completamente. Ramana Maharshi dice que algo muy diferente ocurre cuando la mente entra en contacto con el silencio profundo. No se trata de adquirir más información, se trata de que el pensamiento se aquiete. Cuando el pensamiento se aquieta, lo que siempre ha estado presente se revela por sí mismo. Por eso el silencio es considerado la enseñanza más elevada. Ramana decía también que el gurú verdadero no enseña principalmente con palabras. La enseñanza más profunda del gurú es el silencio. Eso no significa ausencia de comunicación, significa comunicación directa con la fuente de la mente. En silencio, la mente se vuelve naturalmente hacia adentro y por eso él afirmaba, la forma más elevada de gracia es el silencio. Todas las demás enseñanzas derivan de él. En la tradición espiritual de la India existe una figura muy conocida, Dakshinamurti. Dakshinamurti es considerado el maestro supremo, pero lo que lo hace único es que enseña en silencio. Según la tradición, 4 sabios se acercaron a él con muchas preguntas sobre la realidad última. Se sentaron frente a él esperando explicaciones, pero Dakshinamurti no pronunció ni una sola palabra. Permaneció completamente en silencio. Y en ese silencio, las dudas desaparecieron. No porque se ofrecieran respuestas intelectuales, sino porque la raíz de las preguntas, la identificación con el pensamiento, se aquietó. Cuando el pensamiento se aquieta, las preguntas
pierden su base. Ramana Maharshi contaba una historia que ilustra esto con claridad. El poeta llamado Tadvaraya escribió un poema en honor a su maestro y era un tipo de poema reservado tradicionalmente para héroes que podían derrotar 1000 elefantes en batalla. Algunos eruditos criticaron al poeta, decían que su maestro era un asceta, no un guerrero. Entonces el poeta los invitó a visitar al maestro. Cuando llegaron, todos se sentaron frente a él. El maestro permaneció en silencio. Nadie habló. Pasó el tiempo, un día, luego otro más. Durante varios días todos permanecieron sentados en silencio. No surgían pensamientos, no surgían preguntas, no surgía la necesidad de hablar. Finalmente el maestro hizo un pequeño movimiento y en ese momento la actividad mental de todos regresó. Entonces los eruditos comprendieron algo y dijeron: derrotar 1000 elefantes no es nada comparado con el poder de aquietar la mente, porque el elefante más difícil de dominar es el ego. Y sobre la raíz del pensamiento, Ramana Maharshi señaló que todos los pensamientos tienen esa raíz en el pensamiento yo. Antes de cualquier pensamiento aparece esta sensación básica de ser un yo separado. Y después surgen otros, como hemos dicho, yo quiero, yo temo, yo recuerdo, yo necesito. Y por eso Ramana enseñaba la autoindagación. La pregunta, ¿quién soy yo? No es una pregunta filosófica, es una forma de dirigir la atención hacia la fuente del pensamiento. Cuando la mente busca el origen del pensamiento yo, el pensamiento pierde fuerza y en ese proceso aparece el silencio natural. Cuando el pensamiento se aquieta, ocurre algo interesante. La comunicación se vuelve más directa. Ramana decía que en ese estado se comprende mediante el lenguaje universal del silencio. No es una comunicación conceptual, es una comprensión inmediata. El silencio crea una sensación de intimidad con todo, no como una relación entre dos cosas, sino como ausencia de separación. Ramana afirmaba algo que puede parecer sorprendente. El silencio es la forma más poderosa de acción. Desde el punto de vista habitual parece ser que la acción siempre requiere movimiento, pero el silencio es la base de toda acción, es el fondo en el que todo ocurre. Cuando la mente reposa en silencio, las acciones siguen sucediendo cuando es necesario, pero ya no surgen de la agitación mental, surgen de la quietud. El silencio es la naturaleza misma, no es algo que deba crearse, no es algo que deba alcanzarse en el futuro. El silencio está presente incluso ahora, pero suele quedar cubierto por el movimiento constante del pensamiento. Cuando el pensamiento se aquieta, el silencio se revela como siempre, como algo que siempre ha estado ahí. No aparece como algo nuevo, aparece como algo que nunca ha dejado de ser. Todas las enseñanzas espirituales utilizan palabras, pero las palabras solo apuntan, no pueden contener la verdad. Ramana Maharshi decía que el silencio es la enseñanza más directa porque el silencio no describe la realidad, el silencio es la realidad. En ese silencio el sentido del ego se disuelve y lo que permanece es simplemente la conciencia sin división, sin distancia, sin esfuerzo. Si ese tipo de enseñanzas sobre la no dualidad te interesan, en ese canal exploramos cómo aplicar estas comprensiones en la vida diaria. El silencio no es ausencia, es plenitud. No es algo que deba imponerse, es lo que queda cuando el pensamiento deja de moverse. No es algo que alguien posea, es la naturaleza misma de la conciencia.
Por eso, Ramana Maharshi enseñaba que el silencio es la forma más alta de enseñanza, porque en el silencio no se transmite una idea, se revela lo que siempre está presente. Y en este reconocimiento, la búsqueda termina.